Hola y bienvenidos a un capítulo más de Perspectivas, donde conocemos el día a día de diferentes personas y el impacto de Dios en sus vidas. Hoy tenemos con nosotros como invitado a Luis Trébol. Hola Luis. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Bueno, yo quiero hablar contigo de algo que tú conoces muy bien, ya llevas muchos años como empresario y bueno, ya sabes que aquí se nos ha hablado muchas veces a muchos de nosotros sobre emprender y es una palabra, ¿no?, que se escucha muy a menudo y yo quería saber qué significa para ti emprender. Bueno, cuando yo me convertí en empresario, creo que fue a los 23, 24 años, no existía esa palabra, no se usaba. Era o eres empresario o no eres empresario. Y la idea era, me voy a hacer empresario para forrarme, porque es una buena idea. Lo de emprendedor no existía. Pero vamos, hoy en día la palabra emprendedor implica una persona que tiene un sueño, una visión, una idea de negocio y la lleva a cabo, la ejecuta. A diferencia de un empresario que puede, por ejemplo, haber heredado el negocio de sus padres, haber incluso participado como socio en una empresa y ha podido ir comprando acciones, al final se ha podido hacer con parte o la totalidad de las participaciones, de las acciones de la empresa y al final tiene una serie de ejecutivos que la dirigen. Un emprendedor, pues al final puede tener efectivamente personas que dirijan la empresa o incluso llegar a venderla, pero eso es la diferencia. Un emprendedor es el que lleva a realización una idea de empresa que él mismo ha tenido, mientras que un empresario no necesariamente ha tenido que pasar por esa etapa. ¿Y tú personalmente por qué decidiste emprender? ¿Cuál fue el sueño que te impulsó? Bueno, fue hace tantos años que yo entiendo que a mí Dios me ayudó mucho en algo que no entendía por aquel entonces, porque formaba parte de un grupo, de una empresa grande, y éramos 4 personas que básicamente se desgajó de la empresa formando una sociedad, ¿no? Y fue con 23, 24 años, como digo, ya era, digamos, consejero delegado de una pequeña empresa y así empecé. Luego, claro, en esa aventura con 4 socios aprendí mucho de la técnica de venta, la técnica comercial, pero poco de los principios. Eso me llevó a que, pues al final de esos 4 socios duramos un año, nos dividimos en 2 y 2 y con ese otro socio duramos 2 años y al final me vi yo solo ante el peligro y ahí es cuando Dios empezó a tratar conmigo. Y una vez que pasaste por ese proceso y te quedaste de esta manera que tú me cuentas tú solo, me imagino que tuviste que empezar de cero de alguna manera. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, en mi caso aún no conocía a Dios, pero evidentemente hablándote hoy, no hace casi 50 años, te puedo decir que el primer paso es depender de Dios. El cristiano debe ser no independiente, sino dependiente totalmente de Dios. Sin ese paso, para que Dios te guíe, el Espíritu Santo te guíe, te dé las estrategias de tu negocio, no vamos a hacer nada. Podemos tener éxito, como se tienen empresas en el mundo, que tienen éxito y no conocen a Dios, pero a la larga, Dios, si eres un hijo de Dios, Dios va a demandar algo de ti, ¿no? La segunda parte sería conocer bien tu producto, el mercado, el precio del producto o servicio que vas a ofrecer, los costes, si hay que fabricar algo, los costes de fabricación o los costes de servicio, vas a tener que contar con otras personas, hacer un plan financiero, ¿no? Y ese plan financiero implica hacer algo muy detalladamente, un plan de empresa que involucre pues socios si vas a tener, personas que van a aportar capital financieramente, el mercado, tu producto, la competencia en la zona que vas a estar, incluso la ubicación de la oficina, en fin, toda una serie de detalles que hacer un plan de empresa pormenorizado, porque es muy importante, y seguirlo, y luego aguantar los 2 o 3 años que dicen para levantar una empresa hasta que puedes empezar a cobrar un sueldo, que fue mi caso, o tener nóminas, o tener empleados, en fin, aguantar ese periodo. Me imagino que en este proceso, como en todo en la vida, hay pues pros y contras. ¿Cuáles son los mayores pros de emprender? Los pros, en mi caso particular, bueno, es la independencia financiera que te da y sobre todo, en mi caso, la libertad. La libertad al ser tu propio jefe,
Esa es una bendición porque si tienes personas que te apoyen en tu trabajo cuando tú estás de viaje, he podido disfrutar de muchísimo tiempo con mi familia. Básicamente cuando mis hijos eran niños, bebés, los he criado pues pasando muchísimo tiempo con ellos. No se puede, o sea, hay que trabajar para vivir, no se puede vivir para trabajar. Entonces es algo que delante de Dios hay que tener muy claro. Y ya quizá pasando más al tema de los contras, ¿cuáles son las barreras concretas que quizá tú más personalmente has encontrado durante este camino? A ver, hay una cosa que siempre, porque yo me he dedicado a la electrónica industrial y durante muchos años, y esa ha sido una barrera hasta hoy en día infranqueable, de tal manera que le he tenido que decir, vale señor, no lo voy a intentar más, y era fabricar un producto propio. Concretamente, bueno, he intentado fabricar muchos productos, pero me recuerdo hace años una estación meteorológica que intenté y que ya llevaba un año unos ingenieros diseñando, se vino abajo. He tenido hasta pedidos de clientes que me han tenido que cancelar porque no era capaz de fabricar una cosa sencilla. Entonces, claro, le tuve que preguntar a Dios, Señor, ¿por qué siempre que tengo un bebé, algo que puedo intentar mimar como un hijo tuyo, una estación meteorológica era algo, yo sabía lo que quería, no había nada del mercado? Luego al año vino la representada principal que teníamos y sacó 3 estaciones meteorológicas que decía, menos mal que no he seguido gastando dinero ahí porque esta gente me ha ofrecido todo, ¿no? Entonces, cuando tienes ese bebé, lo mimas tanto, deseas que tenga éxito, te centras tanto en él que quizás te olvidas de otras cosas, de pasar tiempo con tu familia, llegas tarde a casa, en fin, muchas cosas que bueno, desde los tiempos de Adán y Eva, el enemigo ha tenido mucho éxito en apartar a hombres de negocios de sus familias. Es una de las consecuencias de trabajar demasiado. Waldo Emerson decía que nos convertimos en aquello que adoramos. O sea, si tienes un negocio y lo idolatras, lo adoras, te vas a convertir en eso, en detrimento de otras cosas. Y otro de las contras es, al verte con dinero, pues el entretenimiento. Y ahí, imagínate cualquier tipo de entretenimiento que te pueda distraer de tu llamado, porque el trabajo, entiendo yo, es para bendecir a tu familia, pero puede Dios tener, y incluso haberte revelado ya, un llamado en tu vida. Y eso es un complemento para establecer a tu familia, para tener tranquila financieramente a tu familia. Tú tienes que seguir ese llamado. Si eso te hace distraerte con distracciones, imagínate, alcohol, droga, viajes, mujeres, en fin, hay muchas distracciones y esos son los contras muy fuertes de las personas que tienen éxito y se desvían del verdadero propósito de Dios, y ahí es donde vienen las correcciones, ¿no? Con toda esta base y los 50 años que llevas ya pues, en este camino, ¿qué dirías que hace exitoso a un negocio? En primer lugar, ya lo he dicho, es depender de Dios. Dios te da las estrategias, la visión, tú tienes que saber que ese negocio es lo que Dios tiene para ti. En segundo lugar, el producto tiene que ser o sea, si vas a vender bloques de hielo a los esquimales, Dios te puede dar gracias durante un tiempo, pero al final tienes que tener un producto de éxito y que sepas presentarlo bien, anunciarlo. Y luego ser fiel. Hay una parte que es ser bíblicamente exquisito delante de los clientes. Ser sincero con ellos, no engañar, no mentir. Delante de los proveedores, porque al final puede que tengas proveedores y hay que ser muy sinceros. Cuando digo bíblicamente exquisito, puedes aplicar Filipenses 4:8, ¿no? Todo lo que es verdadero, justo, honesto, es decir, que hay una honestidad profesional de cara a ellos. Ser también con la competencia. En tantos años de trabajo llegas a tener encuentros buenos o malos con la competencia, en los concursos públicos, por ejemplo, y eso hay que tener también un carisma y una faceta de honestidad y decir, bueno, este tío me está quitando los pedidos, pero es un tío sincero y no tiene nada reprochable. Y luego, exquisito a tope con socios, si los tienes, empleados,
personas que trabajan en tu entorno, esos hay que tratarlos yo siempre he aplicado el siguiente baremo en mi vida y me ha ido muy bien en el sentido. Alguna persona venía a mí: Luis, cuando puedas, luego hablamos de un tema personal. Y digo: fuera, ahora mismo, tema personal ahora mismo, por delante, porque sé que eso le está preocupando a la persona, y la persona necesita algo, necesita un día o un adelanto de sueldo, tiene un problema, se va de la empresa, lo que sea. Eso hay que tratarlo en primer lugar, antes que el trabajo, y eso es un trato exquisito que hay que tener con, pues eso, como he dicho, con clientes finales, proveedores, competencia y con el personal que forma parte de tu empresa. Yo, como una persona que me considero que muchas veces cuando estoy frente a las dificultades me es muy fácil desistir, porque a continuación me pongo muy nerviosa o pienso: no voy a llegar a hacer esto. ¿Cómo de importante no es la persistencia en este camino? ¿O qué habilidad consideras que es importante, ¿no? Quizá desenvolverse, ¿no? o adquirir para poder en este camino, pues eso, llegar a un punto en el que en vez de desistir decidas persistir. Es importante persistir en un negocio. Vienen buenas temporadas y malas temporadas. Una de las cosas que hay que tener muy claro es que no puedes, y ha sido mi caso, muchas veces teníamos una gama de productos o de servicios limitado y habría que ampliar, porque con esa gama de productos no daba para cubrir las necesidades de la empresa. Y por otro lado, de cara a los clientes, no puedes tener un solo... Eso es un error tremendo que he visto muchas veces, empresas que se han ido al garete porque dependían de un solo cliente. Ese cliente estornuda y tú coges una pulmonía, o ese cliente decide comprar a otro proveedor que se ha metido en escena y que ofrece el más barato y te has quedado. Entonces, yo siempre he tenido, gracias a Dios, porque yo me lo he encontrado, o sea, reconozco la mano de Dios en esto. Yo tenía dos tipos de productos, María. Los llamo siempre David y Goliat. Los Goliat eran productos muy grandes como Goliat, muy caros, muy voluminosos para investigación científica. Y eso se vendían quizás 2 o 3 al año. En la buena época, 5 veces al año, es decir, productos de igual 50.000, 100.000 euros. Y tenía los David, pequeñitos, pero que se vendían todos los días, lo que llaman en inglés el bread and butter business, ¿no? El negocio de pan y mantequilla, que tú no te mueres teniendo ese pan y mantequilla todos los días. Entonces, diversificar en base a esos productos y en base a los clientes, para que si te falta, y de hecho nos pasó, no se vendían los productos caros, que puedas tener la subsistencia con esos productos más de 200 y 300 y 500 euros. Eso es muy importante, no depender de un solo cliente ni de un solo producto. ¿Alguna vez alguna palabra bíblica específica te ha ayudado en este proceso? Sí, en el año 98, ya llevaba unos cuantos años de empresario. Dios me dio una palabra para mi vida y me dijo que usaría la empresa, los negocios, para tratar conmigo y a través de las dificultades. Por aquella época, bueno, ya me había arruinado una vez, pero esa palabra, mirándola en perspectiva, me he dado cuenta que es precisamente lo que... Muchas veces te dan una palabra y no la entiendes y vas a tu pastor, a tu mentor, que es otra cosa que recomiendo, ¿no? para una persona que empieza un negocio, el tener a alguien, un punto de referencia, ¿no? Y dice: oye, me han dado esta palabra, pero con el tiempo y la perspectiva miras atrás y te das cuenta de que esa palabra es justo. Y Dios me ha tratado y me sigue tratando a través de los negocios. Y por último, ¿qué consejo le darías a alguien, ¿no? que quiere emprender pero que ahora mismo pues, no se atreve o piensa que no es el momento? Bueno, un emprendedor que se atreve con un nuevo negocio de entrada. Bueno, primero saber si es de Dios, si es la voluntad de Dios. Quizás sea la voluntad de Dios, pero no sea el tiempo de Dios. Eso es muy importante. Segundo, de nuevo, analizar el producto o servicio que se va a ofrecer. Y tercero, hacer un plan muy detallado, ser muy exacto y muy preciso, como decía antes, la frase es mía, me la apunto, bíblicamente exquisito, es decir, en el IVA, en el impuesto de sociedades, en las declaraciones, en los diezmos. Puedes dar tu diezmo familiar, pero la empresa también puede y debe dar diezmos, incluso yo he dado a las primicias.
quizás con mala intención, porque una vez conseguí una representada y di las primicias de esa primera venta, los 2.300 euros, y jamás volví a vender nada de eso. El señor me estaba probando y yo pensé, voy a dar las primicias y voy a vender mucho de este producto. Jamás se repitió, pero ser fiel ahí, con todo el tema legal, ahora que está la situación financiera en casi todo el mundo tan difícil, ser muy fiel a Dios en cuanto pues eso, a los diezmos, ofrendas. Y tenemos otra parte, que es la parte del mundo, ser muy correcto, y porque muchas empresas salen del mercado y puedes morir incluso de éxito en una empresa. Morir de éxito es que te llega un pedido muy grande, pero el cliente es un organismo oficial y te dice, sí, pero te pagaré, pues eso, a los 3 meses o a los 6 meses y luego te paga al año, como pasa muchas veces. Eso ya te ha hundido. O sea, la liquidez es fundamental. En las finanzas la liquidez, el tener dinero para afrontar el día a día, las nóminas, las siguientes compras a los proveedores para entregar a los clientes, esa fluidez que da el cash flow, la liquidez, esa es fundamental. Entonces, es una de las cosas que hay que observar en ese plan financiero que hay que hacer, es muy importante. Y ser muy fiel, fiel a Dios, fiel a los empleados, fiel a todo lo que se menea, básicamente. Pues muchísimas gracias, Luis, por venir aquí, contarnos tu experiencia, hablar también con libertad. Y bueno, yo personalmente he estado tomando ciertas notas mentales porque probablemente en el futuro yo también necesite esto de tu experiencia. Así que de verdad, muchísimas gracias y bueno, nos vemos pronto. Nos vemos pronto, gracias a ti.